¿Qué haces? Carla, mi amor, solamente estaba llevando los prototipos de pasteles a las demás tiendas. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿No estás enfermo, Rommel? Se me hace raro que tú, Rommel Hernández, en 6 años, a las 8 de la mañana estés llevando pedidos a la sucursal. Carla, no empieces con tus bromas. Quería ayudar. El chico que tiene que hacerlo no vino y decidí llevarlos yo. ¿Hay algún problema? Sí. Ya era hora de que te pongas la camiseta de hombre de la familia y ayudes. Tú a mí no me hablas así, porque te recuerdo que soy tu esposo, no soy tu empleado. Sí, y yo también te recuerdo que estamos en planes de divorcio. ¿Y vas a seguir con eso? ¡Carla! ¡Carla, por amor a Dios! ¡Suelta eso que no es tuyo! ¡Tampoco tuyo! Ya déjalo en paz, Rommel. ¿Por qué lo tratas así? Simplemente dile que esto es plástico y ofrécele algo de comer, ten empatía. Porque si empezamos a darle caridad a la gente de su clase, muy pronto esto va a parecer un albergue y no un restaurante lujoso. ¿Joven? Hoy la casa le invita a lo que usted desee. Carla. Piensa bien lo que vas a hacer. Porque este acto de locura que estás cometiendo puede llevar el negocio a la ruina. No me vengas con tus clases de elegancia. Porque desde que tú estás al mando aquí, esto ha ido en picada. No creo que un plato de comida haga la diferencia. ¿Perdón? ¿Qué me estás queriendo decir? Lo obvio. No creo que sea necesario seguirlo diciendo. ¿Joven? Pase por acá, por favor. Bienvenido. No. No puede ser. Lo veo y no lo creo. Espéreme aquí. No se vaya a ir, por favor. En un momento le traigo algo especial. Muchas gracias, pero yo no quiero meterla en problemas con su esposo. No se preocupe. No le preste atención. No se te ocurra abrir la boca y decirle algo a mi esposa. ¿Entendido? Calladito, ¿sí? ¿No debería hacerle eso a ella? ¿Robarle a su propia esposa? ¿Cómo te atreves a decir esa clase de tonterías? Tú no sabes nada, ni viste nada. ¿Entendido? Ya basta de tus desplantes, Rommel. No, tranquila. No le estaba haciendo nada a tu amiguito. Si tú quieres que este restaurante se vaya a pique, eso es cosa tuya. Pero algo sí te voy a decir, Carla. Después no vengas rogándome y suplicándome que te ayude, ¿sí? Me voy. Espero que le guste. Esto de aquí son mis recetas. Muchas gracias. No se preocupe. Y 1000 disculpas por lo de mi esposo. No todos somos inhumanos como él. Descuide. Un insulto más, un insulto menos. Lo recibo todos los días. Pero, ¿usted aún ama a su esposo? La verdad, no lo sé. Hace mucho tiempo que no sé qué es el amor con él. ¿Por qué lo dice?
porque de un tiempo acá es como un desconocido para mí. No sé ni qué hace aún aquí. Además, para serte sincera, no sé qué hago contándole todo esto a un desconocido. No se preocupe. Todo está bien. Yo no voy a decir nada. Pero no has probado un solo bocado por estarme escuchando. ¿Y qué le pareció? ¿Le gustó? Está delicioso. El chocolate de la casa, el aroma a canela, el clavo de olor. Y tiene hasta esencia de vainilla. Está delicioso. Creo que lo que le da el toque es la crema de frutos rojos. ¿Y cómo sabes que lleva todo eso? Soy gastrónomo. Bueno, lo fui hace mucho tiempo. Vaya, qué sorpresa. A ver, pero dime, ¿qué más me puedes decir de mi postre? No quiero ofenderla, pero le faltó 1 minuto de cocción para que la ebullición sea perfecta y la mermelada de la torta de ruibarbo sea excelente. ¿Ruibarbo? Sí, tiene un toque de acidez. Su textura es muy suave y el color es muy llamativo. Excelente. Nunca nadie me había dicho tantas cosas con tanta precisión. Pero aquí las recomendaciones son bien recibidas. Cabe recalcar que el chocolate y el postre están deliciosos. Sí. Pero qué pena que este sea el último postre que se servirá en este lugar. ¿Y eso por qué? Si está ubicado en un muy buen lugar. Aparte, está muy rico. Voy a cerrar este lugar. La verdad no sé qué pasa. Por más que lo intente, el dinero no está. Pero bueno, tú sigue comiendo. No te preocupes por eso. Buen provecho. Gracias. Señora Carla, Discúlpame. necesito hablar con usted, es urgente. Alejandro, por favor, solo dame una semanita más para pagarte, ¿sí? No, señora Carla, eso llevo escuchando ya 3 meses. La verdad, yo renuncio y en una semana vengo por mi dinero, ¿ok? No, Alejandro, por favor no me hagas esto. Hoy tenemos un pedido grande de postres y botanas. Ese no es mi problema, señora. Yo, la verdad, me retiro. Si no tiene dinero para contratar, no contrate y listo. Con permiso. Ay, no puede ser. Mi única esperanza de mantener este legado se esfumaron como el chef. Disculpe que me involucre, pero ¿me permite darle un consejo? Yo sé que no me lo pidió, pero puede servirle. ¿De qué hablas? Creo que no debería dejar que su esposo administre este lugar, mucho menos que maneje el dinero. Ok, gracias. A usted por su delicioso postre. La verdad ahora no tengo cómo pagarle, pero le prometo que regresaré y le cancelaré todo. Espera. ¿Y si trabajas conmigo? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Te seré honesta. Sé que por ahora no puedo pagarte como quieres, pero llega fin de mes y te pago lo que junte. Pues... Sé que no es la gran oferta. Señorita, en estas circunstancias de la vida el trabajo es lo único que necesito. Yo no sé por qué usted decidió confiar en un mendigo como yo. No eres un simple mendigo. Sabes mucho del tema y sé que lo harás muy bien. ¿Y si no resulto ser la persona que usted cree? No tengo otra opción. Ahora la decisión es tuya. ¿Y su esposo qué dirá? Mire que yo no quiero meterme en problemas. En este momento la opinión de él no es relevante. Ahora solo necesito de tu ayuda. Está bien, lo haré. Solo porque le debo un favor. Pero también necesito algo limpio. Claro que sí. Eso no es problema. Ven, sígueme.
Jefa, deje eso un momento y deguste del postre. Es para el pedido. Esto se ve muy elegante y riquísimo. Espero que cuando lo pruebe no cambie de opinión. ¿Y qué tal? ¡Wow! Está increíble. De hoy en adelante este será el postre de la casa y de los eventos. Muchísimas gracias. No puede ser. ¿Es en serio, Rommel? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Y esa cara? Ah, eso. ¿Qué pasa? Te dije que me iba a comprar mi clásico. Está bonito, ¿verdad? Sí. Pero pensé que esperarías un poco más de tiempo. Rommel, ¿te das cuenta de la situación en la que está el restaurante? No dramatices, ¿sí? Solamente fueron unos cuantos dólares. No exageres, no te queda bien. Exageración. No tenemos para pagar ni proveedores, ni personal. Pero sí hay dinero para que te compres tu estúpido auto. Me lo merezco. Después de tantos años trabajando aquí, eso es lo mínimo. Trabajando. Me cansé. Hasta aquí llegó esto, Rommel. Quiero el divorcio. Y nada de esto es tuyo. Ya tienes tu mendigo auto. Mi cielo, relájate un poco, ¿sí? Creo que tienes mucha ira encima. Piensa las cosas mejor. Nada de pensar. Esto es una decisión. Pues esto también es mío. Y te recuerdo que tú y yo somos un matrimonio 50 y 50. Lo mío es tuyo y todo lo tuyo también es mío. Esto solo es tuyo cuando hay que pagar un lujo. Pero cuando hay que cubrir una deuda, ahí sí es solo mío. ¿Sabes qué? No pienso seguir discutiendo contigo. Si tú te quieres quedar con todo esto, bien. Pero vas a tener que darme el 50% en efectivo. Debería darte vergüenza pedirle más, después de todo el dinero que te llevaste ahí en la torta. ¿O acaso se te olvidó? ¿De qué está hablando él, Rommel? ¿Yo qué voy a saber de qué está hablando este tipo? Seguro está delirando. Carla, por amor a Dios, ¿cómo se te ocurre contratar a este vagabundo como chef? Él es gastrónomo. Esto es un chiste, ¿verdad? Porque si es así, yo no pienso seguir siendo parte de este circo. Ya te dije, si tú te quieres quedar con todo esto, perfecto. Pero a mí me vas a dar el 50% hoy mismo. ¿Te quedó claro? ¿En serio me vas a salir con esos chantajes ahora? Ya tienes el departamento y ese auto. No tengo esa liquidez en este momento. Eso no es suficiente, mi amor. Y con todo el dolor de mi alma, no me dejas otra opción que tener que ir al banco y pedirle que rematen todo lo que tenemos juntos. Y eso va a ser una tristeza. Otra cosa. Cometiste el peor error de tu vida al preferir a este don nadie en vez que a mí. Te vas a arrepentir. Mi único error fue no poner bienes separados. Jefa, no deje que le pase lo que me pasó a mí. Actúe pronto. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Yo también tenía una pastelería y la perdí. Su nombre era Dulces Momentos. ¿Dulces Momentos? ¿En serio? ¿Esa era la pastelería más grande y exclusiva de la ciudad? Sí, esa mismo. Pero con el divorcio con mi esposa, lo perdí todo. Las deudas, los problemas, la tristeza. Pero bueno, ese no es su caso. Es diferente. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo estás tan seguro? Porque usted me dio un plato de comida cuando no era su obligación. Eso habla mucho de la clase de persona que es usted. Tienes razón. No voy a permitir que nadie me quite lo que mis padres me dejaron. Así es, señorita Carla.
Sí, voy a hablar con los proveedores, con el banco si es necesario. Pero no voy a perder todo esto. Así es. Ahora sí, manos a la obra, que tenemos muchas entregas que hacer. Muchísimas gracias. Favor con favor se paga, ¿no? Vamos. Claro que sí. Enseguida regreso a tomarle la orden. ¿Todo en orden, señorita? Excelente. Una consulta. Sí, dígame. ¿Quién preparó todo esto? ¿Pasó algo? Si gusta, se lo puedo cambiar. No, para nada. Al contrario, todo excelente. Elogios para el chef. Muchísimas gracias. Lo que es por excelencia hay que felicitar y mencionar. Soy Amanda Ordóñez, crítica gastronómica. No puede ser. No pensé tenerla tan pronto aquí. Ya conocerá de mí en mi reseña. Por cierto, saliéndonos de la profesión, algo más. ¿Sí? ¿Ofrecen servicios de eventos? Por supuesto que sí. Quiero este tipo de postre para un evento especial, para unas 200 personas. Si tiene variedad, inclúyalo en el menú. Muchas gracias, señorita. Coordinamos todo en caja, ¿sí? Perfecto. Provecho. Gracias. ¿Qué pasó? Pareciera que ganaste la lotería. Darwin, no me lo vas a creer. Esta semana hemos vendido más que la semana pasada. Y Eso quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? sí. Mira, ¿viste a la señorita que entró? Sí, pero no entiendo. Ella es la crítica gastronómica Amanda Ordóñez. Ahora que lo recuerdo, llegó un par de veces a mi restaurante. ¿En serio? ¿Y qué tal sus reseñas? Pues las reseñas son excelentes. Pero si ve algo de malo, ella no tendrá piedad. Es de las mejores de la ciudad, la mejor del país, diría yo. Pero si ve un solo error, tu vida está acabada. ¿Serio? Sí. Lo bueno es que ella siempre aprecia la buena cocina. Sí, sin reseñas. Y elogió al chef. Ahí tienes. Puedes firmarlo. ¿Qué es esto? La solución a todo este circo. Conseguí un inversionista que quiere comprar el restaurante este y todas las sucursales. ¿Esto es una broma, Rommel? Mi restaurante no está en venta y no estoy pidiendo caridad. Carla, piénsalo. Va a pagar todo. Proveedores, deudas. Te va a quitar el dolor de cabeza del banco. Además, te va a quedar un buen dinero y así podrás tomar tu camino. ¿Sí leíste lo que dice? Nos quieren dar una miseria. No, definitivamente no. ¿No qué? ¿De qué estás hablando ahora, mujer? No, no voy a firmar. Mucho menos lo que me costó tanto mantener en pie. Carla, por amor a Dios, piénsalo bien. Mira a tu alrededor. Este lugar está en quiebra. Eso lo decido yo, no tú. Carla, no seas ingenua. Acepta tu realidad y firma. Espere. No firme. Aún hay tiempo. Puede negociar con el banco. Hay esperanza. Tú cállate, sí. Que aquí nadie pidió tu opinión. Esto es entre mi esposa y yo. No voy a firmar nada. Puedes llevarte tus documentos. Carla, de verdad que no puedo creer que por tu terquedad te vuelvas a equivocar. Puede ser que sí. Pero esta vez seré yo, no tú. Pues entonces prepárate. Porque esto apenas empieza. Voy a ir al banco y voy a contar todo. Todo como está esta posilga. Rommel, por favor. Les diré que te quiten todo y te quedarás sin nada. Bueno, si te vas a quedar con algo. Con tu querido mendigo. Y tú, señorito pastelero, no vas a poder hacer nada para salvarla. Eso ya lo veremos. Ustedes dos
Se van a arrepentir de esto que están haciendo. Se los aseguro. Ya lo verán. ¿Y si tienes razón? ¿Y si solo soy un fracaso? Pues eso significa que tenemos que darle con todo. No tienes que dejar que sus amenazas te afecten. ¿Entendido? Sí, claro que sí. Voy a la cocina. Yo voy a atender las mesas. Vaya. Veo que vienes con la cara larga, Rommel. Dime, ¿te fue mal en el restaurante con tu adorada esposa Carla? ¿O me equivoco? Esa mujer es una piedra en mi zapato. Le propuse vender el local. Le dije que firmáramos los papeles de traspaso hoy mismo. Y me soltó un no rotundo en la cara. ¿Y qué esperaba, Rommel? ¿Que te aplaudiera? ¿O que te pusiera un altar? Porque le vas a robar todo. Dime algo, Araceli. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de Carla o del mío? Carla es terca, pero no tonta. Ese es el problema contigo, Rommel. Que juegas a ser el esposo perfecto y el lobo feroz al mismo tiempo. Yo en estos momentos no tengo tiempo para juegos. Ni mucho menos paciencia. Las deudas con los prestamistas me están ahogando. Si yo no consigo pagarles hasta fin de mes, esas personas van a venir por mí. Ese es tu problema, no el mío. Carla no quiere entregar el negocio por las buenas. Entonces, se lo vamos a quitar por las malas. Y no me importa lo que tengamos que hacer. Estoy dispuesto a todo. Ahí me vas gustando, Rommel. Entonces deja de lloriquear y empecemos a planear de verdad. ¿A qué te refieres? Olvídate de pedirle firmas. Vamos a destruirla legal y financieramente. ¿Y cómo? Si no me escuchaste bien, ella no quiere firmar. Falsificaremos su firma, pasearemos su cuenta bancaria y usaremos malversaciones de las deudas que yo misma pondré en su contra. De esa manera, le van a quitar la licencia comercial, le van a quitar el local, le van a quitar la casa y hasta el último centavo que tiene ahorrado. Perfecto. Exacto, mi amor. Eso le pasa por atravesarse en nuestro camino. Cuando Carla se dé cuenta, estará en la ruina y pidiendo limosna. Eres muy inteligente, mi amor. Demasiado. ¿Entras? ¿O te vas a arrepentir? Pues claro que estoy adentro. Vamos a acabar con Carla de una buena vez por todas. Pero todavía hay un pequeño problema. ¿Cuál? El mendigo que metió a trabajar como chef. Ese no es un problema. Lo quitamos del camino y ya. ¿Y cómo? Ay, amor, no aprendes nada aún. Te lo explico en el camino. Ahora sí, vagabundo. Vas a regresar a las calles de donde saliste. ¿Qué haces aquí? Te recuerdo que este restaurante también es de mi esposa. Y por ende, yo también soy tu patrón igualado. No por mucho tiempo, patrón. Bien, sería un tibón y un ribeye, ¿verdad? Enseguida les traigo su orden. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? No quiero problemas, ¿sí? Darwin, ayúdame con este pedido para la mesa, por favor. Sí, jefa. Tranquila, mi amor. No vine a hacerte problemas. Solamente vine por un par de cosas que necesito. Solo eso. Ok. Algo más. Te daré la parte que según tú te corresponde de los restaurantes.
pero tienes que darme algo más de tiempo. Tú tranquila, mi cielo. Puedes tomarte el tiempo que necesites. A la final, yo aún siento piedad de ti. Señora, estoy seguro que está preparando su próximo golpe. Y estaremos atentos y preparados para defendernos. Tú tranquilo. Hay que estar muy atentos. Hay que tener ojos en la espalda con él. Sí. Ahora, por favor, ayúdame con esos cortes de carne. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Buenos días. Necesito que envíen una unidad a mi restaurante. Acaba de haber un robo. ¿Qué fue lo que ocurrió, caballero? Lo que pasa es que vi a uno de los empleados tomar el dinero de la caja. ¿El sujeto aún sigue en su local? Sí, aún sigue aquí como si nada. Enseguida enviamos una unidad. Ayúdeme con la dirección de su local. Por supuesto que sí. Avenida de las Américas y Remigio Montes. Manténgase en el lugar y evite alterar al sospechoso. Está bien, claro que sí. Ahora sí, basurerito. Vamos a ver quién te va a salvar de esta. Por aquí. Buenos días. Oficial, ¿qué sucede? ¿En qué le puedo ayudar? Recibimos una llamada de auxilio de este local por hurto de una fuerte cantidad de dinero. Así es, señor oficial. El dinero estaba justamente ahí, donde siempre está en la caja. Y tengo razones suficientes para sospechar que el que robó el dinero fue el sujeto que está en la cocina. ¿De qué se trata ahora este jueguito, Rommel? Mi amor, yo solamente estoy protegiendo mi futuro, ya que tú estás cegada por la empatía y por tu amabilidad. ¿Puede, por favor, llamar al sujeto de la cocina? Soy yo, oficial. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Me puede ayudar con sus pertenencias y sus documentos, por favor? Enseguida. Esto es una locura. Está perdiendo su tiempo, oficial. Mi amor, el que nada debe, nada teme, ¿no es así? No. Eso no puede ser posible. Esto es impresionante. Si te das cuenta. Señor, tendrá que darnos una razón lógica y verídica de cómo llegó esto a su mochila. Yo no sé nada. No tengo idea cómo eso llegó ahí. Te lo dije. Que no confiaras tanto en un desconocido. No, por favor, no lo haga. Él no hizo esto. ¿Es en serio lo que estás diciendo? Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Apareció ahí por arte de magia? Señor, tendrá que acompañarme a la comisaría. Ahí va a aclarar toda esta situación. Las manos atrás. No, oficial, por favor, no lo haga. Él es inocente. Carla, tranquila. Voy a estar bien. Solo revisa las cámaras desde el primer día que llegué. Camine, señor. ¿Te lo dije o no te lo dije? No era tan santo como parecía, ¿verdad? Tú tienes que ver en todo esto, ¿verdad? Ay, Carla. Dime algo. ¿Tú tienes cómo probar lo que estás diciendo? No, ¿verdad? Te conozco, Rommel. Y sé que eres capaz de todo. Hasta mañana es el plazo para vender todo esto. Ya te dije que no lo voy a hacer. Piénsalo bien, mi amor, porque hoy ya perdiste a tu chef estrella. Mañana puedes perder todo esto. Y bueno, en un futuro puede que te quedes sin nada también. Solo revisa las cámaras desde el primer día que llegué.
Oficial, ahí hay $10,000 en efectivo. Lo único que necesito de usted es que mantenga a Darwin encerrado. Lo quiero lejos de mi esposa Carla. ¿Usted cree que la justicia tiene precio de liquidez, señor? Se equivocó de puerta y de persona. Oficial García, ¿verdad? Aquí no tiene nadie por qué enterarse. Véalo como un favor entre los dos. Ese maldito de Darwin me está arruinando la vida y tiene que aprender una lección. Hay un inocente encerrado ahí y usted viene aquí a pretender negociar su libertad. Agarre su cochino dinero y largo de mi vista. Te vas a arrepentir de no haber aceptado el soborno. ¡Maldito oficial de cuarta! Te voy a arruinar la carrera y vas a terminar patrullando en las calles más sucias de la ciudad como un perro. Fuera de mi oficina. Vargas, tráeme al preso de la celda 29. No. No lo puedo creer. Rommel, entonces... Eres un estúpido cobarde, Rommel. Ay, pobre Darwin. Eres libre, Darwin. Tu fianza ya fue pagada. Pero eso sí, mantente muy alerta. En el fondo sabía que eso estaba mal. Rommel, él me tendió una trampa para sacarme del camino y robarle todo a Carla. Intentó sobornarme para mantenerte encerrado aquí. Yo no voy a permitir que le destruyan a Carla. Sí, tengo que salir de aquí y advertírselo antes que sea demasiado tarde. Ve con cuidado. Las puertas de esta estación siempre estarán abiertas para ti. Pero eso sí, haz las cosas conforme a la ley. Sí, señor oficial. Muchísimas gracias. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. No podía permitir que pases la noche aquí. Pero, ¿cómo es posible? ¿Acaso pagaste la fianza o qué? No te preocupes. Es solo dinero. Lo que importa es que ahora eres libre e inocente. Tengo aquí las evidencias de la cámara de seguridad, donde se ve cómo Rommel te pone el dinero en tu mochila. Y también vi cómo se lleva el dinero en el pastel. Entonces, al fin te diste cuenta quién realmente es ese tipo. ¿Sí? Y también sé que no me equivoqué al confiar plenamente en ti. Y muchas gracias. Prometo que te voy a devolver todo lo que has hecho por mí. No te preocupes. Pero ahora tengo que darle a Rommel una lección que no va a olvidar en su vida. Y tú me vas a ayudar. ¿Yo? ¿Y cómo voy a hacer eso? Tengo un plan. Te cuento allá. Vamos. Tengo el plan perfecto. Todo listo. Mañana me presentarás ante Carla como la nueva inversionista extranjera que está interesada en invertir en su negocio. No lo sé. ¿De verdad piensas que Carla va a caer en esta trampa? Y firme con una desconocida así como si nada. Carla es tonta, está desesperada y ciega. Le presentaremos cláusulas trampa que yo misma redactaré. Y le haremos firmar los documentos de la sesión total. Perfecto. Cuando Carla se dé cuenta de todo lo que pasó ya será demasiado tarde. Y estará en la calle sin un solo centavo. Exacto. El negocio y las finanzas de Carla serán nuestros antes de que termine la semana. Perfecto. No te preocupes, Amanda. Conozco muy bien el ego desmedido del Rommel arrogante. Su ambición lo ciega.
Y sé que es capaz de firmar lo que sea con tal de quedarse con este restaurante hoy mismo. Tiene razón, Carla. Vamos a usar su desesperación en su contra y darle exactamente lo que quiere ver en esos papeles. ¿Están seguros de que no notará la diferencia entre los papeles de la supuesta venta y los documentos de divorcio? Absolutamente. He redactado el acta de divorcio express con el mismo tipo de letra, márgenes y formato del contrato falso que Rommel espera. Cuando Rommel llegue, creyendo que te quitará todo y te dejará en la calle, firmará la absolución del divorcio, sin pedir un solo centavo a cambio. Es un riesgo enorme, pero estoy dispuesta a jugarme la última carta por recuperar mi paz. Preparen el escenario, porque cuando ese cínico entre por esa puerta, firmará su propia ruina legal. Y tú serás una mujer libre. Buenas tardes. Carla, espero que esta vez no me hagas perder el tiempo y hayas entrado en razón. Por supuesto. Ponte cómodo. Ella es Aracelis Rodríguez, la inversionista que quiere comprar o invertir aquí. Bienvenida. Póngase cómoda. ¿Quién es la señorita? Amanda Ordóñez, abogada de la señora Narváez. Abogada. Se me hace conocido su rostro. Seguro. Salgo mucho en periódicos, revistas y en mis tiempos libres me dedico a hacer crítica gastronómica. Bueno, a lo que venimos. Carla, ¿qué significa todo esto? Te tengo una propuesta. No estoy para tus bromas ni tus juegos, ¿sí? Es una propuesta que no te vas a negar. Solo lee el papel y fírmalo. ¿En serio? ¿Sí? O sea que tú piensas vender todo esto y solamente darme el 40%. Sí. Pues no me parece justo. Y como no me parece justo, no pienso firmar. Esto es un acuerdo formal extrajudicial. Qué ridículo suena todo eso. Eso es lo que querías, ¿no? Te estoy dando el 40%, aunque no te lo merezcas. Rommel, solo firma y listo. ¿Por qué lo haces? ¿Porque ella te lo dice? Porque es su amante, una ambiciosa, interesada. Qué gusto volver a verte, Araceli. Darwin, ¿qué haces aquí? Evitando que le hagas más daño a gente inocente. Darwin, ¿de qué estás hablando? ¿Ella? Es mi ex esposa, la que me dejó en la calle. Me hizo firmar un documento pensando que había un socio interesado, pero solo firmé mi propia sentencia. Me lo merecía. Cuando te conocí no tenías nada. Y ahora que lo tienes todo, ¿yo dónde quedaba? Lo hice por los dos, Araceli. ¿Y tú? ¿Me dejaste en la calle a la primera oportunidad? Yo me voy y no tengo nada que ver con esto. No te vayas. ¿Qué pasó con quedarnos con la inversión? Eres tan ambicioso, Rommel, que ni siquiera sabes mentir. Mejor firma ese documento de una vez y desaparece de mi vista. Pues claro que lo haré. Pero yo me voy a quedar con el 70% de todo. Listo. Quedan legalmente divorciados. Y el 100% de los bienes queda a nombre de la señora Carla Narváez. ¿Qué está diciendo usted, señorita? Jugué tus mismas cartas, Rommel. Esto no es tuyo. Nunca lo fue. Así que ahora, vete, por favor. Pues te equivocas. Porque la ley me va a dar a mí el 70% de todo. Pero ¿cómo lo vas a disfrutar, amigo? Si estarás en prisión. ¿Tú de qué estás hablando, idiota? De esto.
Carla, mi amor. Yo puedo explicarte lo que pasó ahí, ¿sí? Eso es evidencia audiovisual, por apropiación de fondos indebidos. ¿Quiere que le siga diciendo los cargos por los cuales irá detenido? Mejor aprende a trabajar y aprovecha la poca libertad que te queda. Mi amor. No vuelvas por aquí nunca más. Carla, mi amor, no me hagas esto. Conversemos. Podemos llegar a un acuerdo, mi vida. Tú lo hiciste, Rommel, por tu ambición. Mientras yo me mataba trabajando, ¿tú qué hacías? Robarme. Mi vida. Ahora, ¿de dónde yo voy a sacar dinero? Voy a tener que vender el auto y mi departamento, mi amor. Ese es tu asunto, no mío. Ahora ya conoces la salida. Lárguese antes de que Darwin lo denuncie por difamación y daños a su integridad. Gracias, Amanda. No es nada, es un placer ayudar a mi amigo. Ya era momento de volver a renacer. Bueno, ya no tengo nada más que hacer aquí. Con permiso. Al fin libre, Carla. Ahora podrás cumplir tus sueños y seguir tu legado. Lo lograste. Lo logramos, los dos. Ahora si quieres el puesto de chef es tuyo. Claro que sí. Yo lo único que quiero es poder seguir adelante con lo que era antes. Y no solamente me quedo por eso. No te entiendo. ¿A qué te refieres? Bueno, es un poco difícil explicarlo. No hay receta para eso.